Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 6 de la guía 6 de dinámica en sistemas de rotación. Nos dice que dos masas M1 y M2 están unidas por una cuerda ideal, inextensible y de masa despreciable. La cuerda pasa a través de una polea, que es un disco, de masa M y radio R. A diferencia de todo lo que era introducción a la física, fíjense que ahora la polea tiene un radio considerable y una masa que ya no es despreciable. La polea gira sin rozamiento sobre un eje, que es este que está acá, estoy marcando acá con la manito. Nos pide que encontremos la tensión de la cuerda a ambos lados de la polea, la aceleración de los cuerpos y la velocidad angular de la polea, es decir, esta que está en verde claro, 2 segundos después de iniciado el movimiento. Teniendo en cuenta que la polea tiene masa y radio considerables, yo lo que tengo que hacer ahora es analizar las fuerzas que actúan efectivamente sobre ella y sus correspondientes momentos desde un centro de momentos que yo elija. Por otro lado, el hilo es inextensible, no se estira ni contrae. En consecuencia, la distancia, fíjense acá en la manito M1 hasta M2 a través del hilo, va a ser siempre constante. En consecuencia, su velocidad será en módulo la misma y la aceleración en módulo va a ser la misma para cada uno de los cuerpos. Bien. Vamos a proceder primero a analizar lo que ocurre con M1 y M2. Fíjense que en M1 y M2 las fuerzas que actúan son iguales, obviamente con distintos valores, porque M1 y M2 puede cambiar y a su vez T1 y T2, si esto rota, no tiene que ser igual. La sumatoria de fuerzas, dado el sistema de coordenadas que elegí, de fuerzas externas, es en ambos casos la tensión menos el peso y es igual a, en el caso de la masa 1, menos M1 por A y en el caso de la masa 2, M2 por A. Recordemos que habíamos discutido de que el módulo de la aceleración es la misma, pero fíjense qué pasa. Dado el sistema de coordenadas, yo sé que el módulo de la aceleración es el mismo en los dos cuerpos, pero efectivamente si, por ejemplo, la masa 2 está subiendo, la masa 1 está bajando, entonces le pongo este signo acá. Bien, no pueden tener el mismo signo porque las dos no están subiendo al mismo tiempo con el mismo módulo de la aceleración, sino que mientras una sube, la otra baja con el mismo módulo de aceleración, repito, pero en distintos sentidos. Por otro lado, independientemente si la aceleración es positiva o negativa, eso lo vamos a conocer después de que hagamos las cuentas y con los resultados y con los valores de masa de cada una de ellas, la masa de la polea, G, etc. No obstante, el signo negativo, sí o sí, independientemente del valor que me dé, me va a indicar de que mientras una sube, la otra baja, cualquiera sea. Analicemos qué ocurre con la polea. La sumatoria de fuerzas externas, fíjense que es la tensión 1 y 2, no tienen por qué ser iguales en principio, de hecho no son iguales, pero en principio podemos decir de que no tienen por qué ser iguales, menos el peso de la polea, más esta fuerza de vínculo. Esta fuerza de vínculo siempre trae problemas porque muchos se lo olvidan. Imagínense que no estuviese, efectivamente la polea estaría cayendo, y no sé si esto tampoco sería una tensión porque dejaría de estar tenso con los cuerpos quizás, es otro problema ya. Pero la fuerza de vínculo es una fuerza que ejerce el eje sobre la polea para que ésta no se caiga, de manera tal de que pueda rotar, pero no trasladarse. Bien. Y los momentos desde el centro de masa, recuerden que el centro de momentos lo elijo arbitrariamente como el sistema de coordenadas, pero yo voy a tratar de elegir uno piola que me ayude. Bien. La sumatoria de momentos desde el centro de masa, disculpen, acá dice MC pero es CM de centro de masa, es para el caso de la tensión 1 menos R en inversor, fíjense que es desde el eje, desde el centro de masa hasta donde está el punto de aplicación de la tensión 1, es menos R en inversor, producto vectorial menos T1 en J versor. Para el caso de T2 es similar, pero en este caso el vector R, que va desde el centro de masa hasta el borde de la polea, hasta el punto de aplicación de la tensión 2, es R y versor, esta vez positivo, producto vectorial menos T2 en J versor. Bien,
acá nos tenemos que dar cuenta, no lo escribí en la sumatoria de momentos, pero que dado que elegí como centro de momentos el centro de masa de la polea, tanto esta fuerza de vínculo como el peso no me genera momentos, porque la distancia del punto de aplicación es cero, la fuerza pasa por el centro de momentos. Bien. Fíjense que esto va a ser en K-versor, en el caso de R por T1 va a ser positivo en K-versor y en el otro caso negativo. Esto se lo dejo a ustedes para que hagan las cuentas, pero pueden utilizar regla de la mano derecha para darse cuenta. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien. Si el momento de inercia, dado que es un disco, es un medio de la masa por R cuadrado, puedo ya escribir de una manera más simple la relación escalar en función a la ecuación 4 que tenía. Bien, me va a quedar que T1 menos T2 es igual a un medio de la masa por el radio por la aceleración. Recuerden que lo que hago es reemplazar el momento de inercia en la ecuación 4 y efectivamente este radio de acá se me va con el R cuadrado. Por eso es que me queda T1 menos T2 igual a la masa por el radio sobre 2 por la aceleración angular. Algo que podemos recordar es que la relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal, es decir, entre ese punto en la periferia que es la aceleración de las poleas, o mejor dicho, la aceleración de un punto del hilo mientras sube o baja, siempre y cuando la polea obviamente esté en contacto con la cuerda y no patines, esta relación que tenemos acá, que la aceleración angular por el radio es la aceleración, en este caso, de cada una de las masas. Bien, reescrito de otra manera, alfa es igual a la aceleración de una de las masas, M1 o M2, sobre el radio de giro. Bien, entonces, si reemplazo este alfa por A sobre R, la ecuación 5 ahora me queda de esta manera: T1 menos T2 igual a un medio de la masa por la aceleración. Bien. Hay distintas maneras de despejarlo. Ahora nosotros tenemos tres ecuaciones, básicamente. La sumatoria de fuerzas de la masa 1, la sumatoria de fuerzas de la masa 2, los momentos de la polea, y a través de eso, bueno, ya podemos darnos idea. Ustedes van a tener después el PDF este para trabajarlo y verlo. Pero lo que hice yo fue despejar la tensión 1 y la tensión 2 de la ecuación 1 y 2 respectivamente, y la reemplacé en la ecuación 6. ¿Cuál era la ecuación 6? Es esta de acá, la que había llegado finalmente en la diapositiva anterior. Lo que me queda es, reacomodando un poco, esto se los dejo a ustedes, la aceleración igual a G por la diferencia de M1 menos M2 sobre la masa 1 más la masa 2 más un medio de la masa, que es la de la polea, no nos olvidemos. ¿Qué significa esto? Bueno, si M1 es mayor a M2, este valor de A es positivo. Por otro lado, a mayor masa de la polea, fíjense que la aceleración va a ser menor. Recuerden que un medio de la masa viene del momento de inercia. Si el momento de inercia es mayor, va a ser mucho más difícil la tendencia de que la polea rote. ¿Entienden? Entonces, cuanto mayor sea M, tiene lógica. Tengo que hacer girar una polea de mucha mayor masa, entonces cuesta mucho más. Bien, lo mismo ocurre con las masas si son de consideración. Por otro lado, si M1 es igual a M2, el sistema está en reposo y o sube y baja M1 y 2 respectivamente con velocidad constante, si es que en el T0 estas se movían con velocidad constante. Por otro lado, nos pide la velocidad angular, omega, o pueden poner tita punto si a ustedes les parece más cómodo, a los 2 segundos. Recordemos que la ecuación cinemática para el movimiento circular uniformemente variado, es decir, con aceleración que es constante, para los casos que al menos vamos a ver nosotros, es el ángulo es igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Similar a la que ustedes trabajaron linealmente siempre en Introducción a la Física. Como parte del reposo, omega 0 es igual a 0 y el ángulo inicial lo elegimos arbitrariamente como 0, nos queda que el ángulo en función del tiempo es un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La aceleración angular la voy a poner en función de la aceleración de una de las masas,
que es la aceleración tangencial en la periferia del disco. Y yo ya sé cuánto vale la aceleración, despejé en el ítem anterior. Entonces, lo que hago básicamente es reescribir esta expresión en función del dato de la aceleración que yo encontré en el ítem previo. Bien, y me queda esta expresión de acá. Ahora, esto es una expresión general. Si me piden específicamente para t igual a 2 segundos, lo que hago es reemplazar por 2 segundos esta expresión previa. Y me queda, obviamente no es tan difícil, donde va tiempo pongo 2 segundos y efectivamente me queda esta expresión de acá. Acá yo me olvidé de simplificarlo, pero si ustedes quieren este 4 con este 2 para quedar solamente el 2 arriba. Y obviamente les pido a ustedes que prueben cómo cambia el ángulo en función de tanto la masa, el radio de la polea, como las masas de cada uno de los cuerpos que cuelgan. Reflexiones respecto al ejercicio. Como la aceleración es g por m1 menos m2 sobre la sumatoria de los cuerpos que cuelgan y la masa de la polea, veamos que si m1 es mayor a m2, el sistema se mueve en sentido antihorario, es decir, si m1 tiene mayor masa que m2, esto se mueve en este sentido. ¿Bien? Caso contrario, si m2 es mayor a m1, esto se mueve así. Es una obviedad, pero ustedes lo pueden corroborar cuando después reemplacen el valor de la aceleración y reemplacen para ver qué ocurre. Las tensiones las van a calcular ustedes, ya sé que lo pide el ejercicio, pero me gustaría que ustedes las calculen y que sean críticos con el resultado, por lo menos en una situación muy importante. Las tensiones a cada lado de la polea deben ser distintas. Bien, como la polea tiene más ahora y es de radio considerable, efectivamente deben ser distintas las tensiones. ¿Sí? Si no, el sistema permanece en equilibrio. Y acá les pongo, revisen si no la ecuación 4 para corroborar esto que yo les estoy diciendo. Por otro lado, como les dije recién, les dejo a ustedes el cálculo de las dos tensiones respetando el ítem anterior. Bien. Bueno, espero que les sea de ayuda. Les recomiendo que se suscriban al canal para que les aparezca la notificación de cualquier video que esté subiendo. Me preguntan por el aula virtual, por mail o por el medio que les sea más fácil a ustedes. Hasta luego.